Procedo a grabar la clase. Listo. Adelante, doctor. La sala es toda suya. Ok, un favor, te podría pedir si fuera posible. Esto se está grabando, ¿no, doctor? Sí, doctor, sí, la clase se está grabando. Oye, excelente. Entonces, después de esto me lo puedes pasar porque quiero ver algunos temas porque creo que no puedo grabar en mi computadora si está grabando de usted, ¿no? Le voy a Sí, pedir, doctor. le voy a pedir que tal vez me puedan apoyar con eso porque quiero trabajar algunos temas desde la plataforma, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Sí, vamos a empezar a desarrollar qué es o cómo se desarrolla. Está acá. Listo. ¿Se me escucha bien? Yo siento que no estoy siendo. Sí, doctor, sí, se lo escucha todo perfecto. Ok, excelente. Entonces, vamos a desarrollar la sesión del día de hoy, ¿sí? De manera eficiente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Hoy vamos a hablar sobre contratación pública. Vamos a entender la naturaleza de esta actuación administrativa y de cómo funciona la contratación pública en la actualidad. Y es más, entendiéndose que en la actualidad ha habido una modificación, sino estamos hablando de una nueva ley de contrataciones con el Estado. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Se es- predispone, se augura, si todo va bien, en marzo del próximo año. Entonces, en la actualidad, ¿sí? La ley 32.069, que es la nueva ley de contrataciones, y en la actualidad nuestra ley de contratación pública sigue vigente, ¿sí? No es que está derogada, no es que la ley de contratación, no es que nuestra ley actual, ¿sí? De contratación pública se ha modificado, o sea, la 30.225 sigue vigente a la actualidad. Entonces, estimados amigos, en la práctica estamos en una situación o en un momento interesante para estudiar a la contratación pública, porque nos encontramos en el limbo, nos encontramos en el momento de plantearnos, ¿y ahora qué ley estudio? Si estudio a la 30.225, voy a estudiar una ley, ¿sí? Que en marzo del próximo año va a ser derogada. Pero si estudio, ¿sí? La ley actual todavía no está vigente. Es más, a la fecha que dicto y se graba esta ponencia, el reglamento, ¿sí? Que se ha propuesto se ha aprobado, pero todavía está en evaluación. Eso quiere decir que las reglas, ¿sí? No se olviden que los reglamentos nacen de la actuación o de la potestad reglamentaria. Y esa potestad reglamentaria regula, ¿no? El actuar, regula el desarrollo, regula el procedimiento, la técnica, el método, los principios, los presupuestos, el día a día. Y es más, si nosotros estudiamos la nueva ley de contratación pública, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la nueva ley, ¿sí? De contratación pública va a traer un esquema bastante interesante, pero que a la fecha todavía no se está desarrollando en su máximo esplendor. Entonces estamos en una época bastante interesante. Lo que voy a tratar de hacer hoy es entender los fundamentos de la contratación pública, pero sobre todo de cómo va a funcionar la etapa selectiva de la misma.
¿sí? Estamos en un momento interesante, porque hay ciertos principios que se van a mantener, hay ciertos presupuestos que se van a mantener, pero sobre todo en la etapa de selección vamos a tener, ¿sí? Una regulación o tenemos todavía una regulación bastante limitada. Limitada, digo, porque no se olviden que las contrataciones públicas, sí, que las actuaciones públicas son y van a ser actuaciones que en su mayoría se desarrolla por actuación reglamentaria. Es decir, la reglamentación de la contratación pública, ¿sí? Va a desarrollar en la actualidad todo el desarrollo funcional. Es más, si ustedes revisan las normas, hace algunos cuantos meses, incluso se ha modificado la actual ley de contrataciones del Estado, o sea, la actual. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la contratación pública. Vamos a tener un modelo bastante interesante, pero ahora mismo, a la fecha que dicto este curso, el tema no está bien definido. Incluso cuando ustedes de acá y vuelva a dictar este tema, de acá a unos meses, se van a dar cuenta que las reglas que tal vez vamos a estudiar de manera general el día de hoy, en cuanto a etapa de selección, van a ser modificadas. Y me dirán, ¿por qué, profesor? Porque una de las normas que más modificaciones y que no está mal, se desarrolla y evoluciona constantemente, y cuando digo evolución, digo cambio constante, es la de contratación pública. Pero hay algunos presupuestos, ¿sí? Pero hay ciertos presupuestos, estimados amigos, que en la práctica o en la praxis, ¿sí? Van a seguir manteniéndose y hoy les voy a ir comentando, ¿no? ¿Qué cosas se mantienen? ¿Qué cosas van a volver? ¿Qué cosas van a desaparecer? Por ejemplo, los métodos de selección en su mayoría se van a modificar, ¿sí? Pero a la fecha no podríamos hablar de la metodología exacta. Oye, profe, ¿cómo se va a aplicar la fórmula de tablas para los procesos de selección? No lo vamos a poder definir. Pero sí vamos a definir algunas cosas que a la fecha van a existir, ¿sí? Y que se van a mantener. Y las cosas que no, a la fecha no se mantienen y no existen, bueno, vamos a ir comentando qué cosa va y qué cosa no va. ¿Sí? Entonces, eso para poner algunos temas importantes, ¿no? Muy bien. Y yo creo que ni la ley, ni la nueva ley, ni la ley anterior, algo que ha definido es qué es la contratación pública. Ninguna de las dos te dan un esquema y te dicen, oye, profe, esto es la contratación pública. ¿Y por qué es importante entender qué es la contratación pública? Y podríamos decir que esta es un proceso de naturaleza técnico, jurídico, ¿sí? Mediante el cual la administración pública adquiere bienes, obras, servicios del sector privado. Es decir, tiene una naturaleza pública, por eso va a ser regulado por algo que se conoce como contratos públicos, y va a tener una naturaleza técnica, claro, las especificaciones técnicas, vamos a desarrollar la metodología, incluso las actuaciones de ejecución contractual son meramente técnicas, ¿sí? En la actualidad se habla ya de la Junta de Prevención de Resolución, de la Junta de Prevención y Resolución de Conflictos, ¿sí? Lo que era el GRD. ¿Por qué? Porque vamos a tener un enfoque preventivo y el enfoque preventivo
en la contratación pública es pionero en el Perú, es pionero en Sudamérica, perdón, porque nos hemos dado cuenta que los conflictos, y creo que más adelante vamos a hablar de resolución de conflictos, eh, se producen o se desarrollan o se dan porque no hemos sabido prevenir. En la actualidad existe un dicho, y yo se los comento como ya que me dedico a la litis en la contratación pública. El Estado siempre pierde, sí, en la mayoría de veces pierde, pero ¿por qué? Porque existe una incorrecta gestión y o administración de la actividad o el ejercicio administrativo, ¿sí? Porque la contratación pública tiene esa dualidad. A veces los ingenieros, ¿sí? O los profesionales o aquellos que prestan servicios tienen a fundamentar de manera técnica, sí, los mayores metrados, es posible el adicional, la ejecución está enfocada en una actuación meramente técnica, la liquidación, pero muchas veces no se observan los presupuestos jurídicos, ¿sí? Causales de nulidad, correcta aplicación, debido procedimiento, y al final si no podemos combinar, si no podemos entender esa duplicidad, esa actuación administrativa, poco vamos a poder desarrollar de manera eficiente las contrataciones del Estado. Va a haber ese conflicto, ¿no? Los técnicos y los jurídicos, mediante el cual, ¿sí? Se prevén o se adquieren el Estado, las entidades públicas, con la finalidad de atender el interés público, adquieren bienes, servicios y obras. Y este fundamento y esta esencia, este principio que estamos desarrollando en la actualidad es el alma de la actual ley de contratación pública y de la nueva ley de contratación pública. Independientemente si unos están de acuerdo, porque nos ha generado un debate bastante interesante entre los que protegen a la actual ley y los que protegen a la nueva ley, ¿no? Oye, la actual ley es un sistema que con sus errores y todos, ya tiene cierta edad, ¿sí? Ya tiene cierto nivel de funcionabilidad. Ya los logísticos, los ingenieros, nos hemos adaptado y más o menos está funcionando el tema, ¿sí? Y es una ley creada para el desarrollo y para el fomento de la actividad privada. Bien, porque es una actividad de fomento. ¿Quién es el más grande en el Perú? Quien más adquiere bienes, servicios y obras es el Estado peruano. Y creo que esto así en toda Sudamérica. Entonces el Estado es el máximo comprador de bienes. El Estado es el que ejecuta más obras, ¿sí? De envergadura y de inversión pública, ¿sí? Y en la actualidad, por ejemplo, en la actualidad, uno de los principios o el alma de la actual ley de contratación pública habla, por ejemplo, y se ha dado un enfoque bastante interesante al enfoque extranjero, ¿sí? Por ejemplo, los contratos gobierno a gobierno van a estar muy presentes, ¿sí? O sea, los contratos con estándares internacionales van a estar muy presentes y van a ser una modalidad de contratación, ¿sí? En la actualidad. Los contratos negros, los contratos gobierno a gobierno, van a estar muy presentes. Entonces, ya no solamente va a ser un fomento de la actividad privada estatal, sino que también va a ser un fomento de la actividad privada extranjera. Sí, ahí y en ese punto se ha generado un debate bastante interesante, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Porque los que son chauvinistas, peruanos, patriotas, dicen, oye, ¿qué cosas no podríamos ejecutar las empresas peruanas? ¿Sí? Y los extranjeros dicen, bueno, por especialidad, por imparcialidad, por relaciones exteriores se debe aplicar. Porque tendríamos que analizar, yo creo que ahí voy a ser
bastante imparcial en ese punto, tendríamos que analizar un promedio y un fundamento más o menos intermedio para ver los presupuestos de costo-beneficio en la actualidad contratación o en la actualidad o en la actual o en la nueva contratación pública. ¿Sí? ¿Quiénes participan en la contratación pública? Esto se va a mantener, ¿sí? Porque va a ser la entidad pública, ¿sí? Las entidades del Estado y los proveedores. Eso no hay diferencia, eso se mantiene, ¿sí? Entonces, eso no se va a diferenciar y se va a mantener, pero los proveedores ya no solamente van a ser nacionales, sino que va a haber una actuación bastante extranjera, ¿no? Prueba de ello, me dirán, profe, ¿y en qué se basa eso? Es que la propia ley hace una diferencia bastante interesante entre contratos convencionales y contratos con estándares internacionales. Otro de los principios que ha agregado y que apoya, por ejemplo, este modelo de contratación pública es el principio de veracidad. Si bien la veracidad ya es un principio que existe en nuestra ley de procedimiento administrativo general, ¿sí? Es una ley que en la actualidad y a la fecha existe en nuestra LPAG y sabemos, ¿no?, que se aplica de manera supletoria de la LPAG en la contratación pública, pero en la actualidad el presupuesto de veracidad va a ser aplicado. ¿Y esto qué tiene que ver con la contratación extranjera? Me dirán. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la etapa de selección, ¿sí? Siempre se solicita que se acredite la experiencia, ¿sí? Incluso el reglamento y las directivas dicen que se acredite no solamente que haya con el contrato, sino con la conformidad de los servicios, ¿sí? O de la entrega de los bienes, o en su caso, la aceptación o la liquidación de las obras. Pero, por ejemplo, en países extranjeros y sobre todo de ascendencia europea, no hay ese requisito, porque nadie va a acreditar y nadie va a poner en su experiencia algo que no haya hecho. Basta con decir, oye, señor, yo he hecho esta obra y acá está el certificado, la constancia de la que he hecho. Entonces, hay una prevalencia mucho en relación al presupuesto de veracidad que establece el marco extranjero, ¿no? El marco de las actuaciones dentro de la contratación pública. En la actualidad, ¿sí? En la actualidad, ¿quiénes intervienen dentro de la contratación pública? ¿Quiénes van a ser los actores de la contratación pública con la nueva ley? El área usuaria, el titular, ¿sí? El comité de selección y el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, ¿sí? Pero en la nueva ley, ¿sí? Se ha agregado algunos actores más dentro de los procesos de la intervención de la contratación pública. Por ejemplo, el titular de la entidad sigue, pero la propia ley ha precisado quién va a ser, ¿sí?, el titular de la entidad. Va a establecer, por ejemplo, la autoridad de gestión administrativa, es algo nuevo. Por ejemplo, la propia ley establece, oye, el gerente municipal, el secretario general en caso de ministerio, los gerentes van a ser los titulares administrativos. Entonces, en la actualidad, en la nueva ley, hay una diferenciación bastante precisa de dicha actividad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Por ejemplo, en la nueva ley se va a ver, si bien sigue existiendo el área usuaria, pero también se ha dado un enfoque de algo que se va a conocer como el área técnica estratégica, ¿sí? Que básicamente va a ser un asesor del área usuaria, ¿sí? O sea, van a ser profesionales técnicos especializados en hacer requerimientos. O sea, ¿por qué? Porque la gran problemática de la contratación pública moderna se da
porque no se sabe hacer requerimientos. Los TDR si son incorrectos, los, mm, las especificaciones técnicas están mal dadas, ¿sí? Las, los expedientes técnicos a veces están mal realizados. Entonces va a haber un área técnica que va a evaluar y que va a orientar y que va a enseñar y que va a verificar, ¿sí? Que exista un correcto requerimiento. Después, el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, ahora se va a llamar DEC, dependencia encargada de las contrataciones, ¿sí? Y va a existir una suerte de funcionarios y o servidores que se van a encargar de la actuación del proceso de contratación, ¿sí? Del seguimiento de la ejecución del contrato, una suerte de supervisores en procesos o dentro de la contratación que van a ser los compradores públicos. Entonces, es una de las cosas que también vamos a encontrar en la nueva ley de contrataciones con el Estado. ¿Sí? Eso es algo novedoso. Muy bien. Otro de los presupuestos o principios que han quedado, ¿sí? De las contrataciones públicas va a ser la etapa de selección o las fases de la contratación pública. Esto no se mantiene, ¿sí? La planificación, que es no vamos a llamarle una etapa, sino que más bien dentro de la práctica va a pertenecer a la etapa de actuaciones preparatorias, pero en el reglamento o en la propuesta de reglamento se está dando bastante incidencia a las actuaciones de planificación, ¿sí? Incluso se está dando un enfoque de gestión de riesgos, ¿sí? Que esto es interesante porque se va a observar, ¿sí? Se va a prever eh, mucho el enfoque de riesgos, ¿sí? Las planificaciones multianuales y integrales se van a desarrollar cada vez de manera más metódica, ¿sí? Cosa que mucho le ha costado en la actualidad la gestión pública y al Sistema Nacional de Abastecimiento en la actualidad. Entonces, bien, o sea, la planificación ha tenido un enfoque bastante preventivo, que no digo que no ha existido en la nueva ley, sino que perdón, en la ley actual, no quiere decir que no exista, sino que la nueva ley también está dando un enfoque, uno de los caballitos de batalla de la nueva ley es, sí, la etapa de planificación, ¿no? Las actuaciones preparatorias, ¿sí? Que en la actualidad se puede resumir como mm, requerimiento, no va a tener, ¿sí? Una variación significativa, salvo que se va a adaptar a las nuevas formas, a la nueva regulación, a las nuevas oficinas, ¿sí? Y que también básicamente la nueva ley define como la elaboración de requerimiento. Entonces, no hay una diferencia en la etapa de actuaciones preparatorias porque se resume en lo mismo, resume en la actividad, ¿sí? De requerimiento. Lo que sí, recordando un poco, va a haber una suerte de segmentación, ¿no? Entre la etapa presupuestal, que va a estar definido por su propia regulación, y yo creo que por ahí va a salir una directiva para regular todo el proceso presupuestal de la actuación, y otra eminentemente técnica que ya va a ser prevista,
¿sí? Por el requerimiento. Incluso hay una previsión de cuándo se debe pagar, el sistema de entrega, entonces eso se mantiene, ¿no? Las fórmulas de reajuste, entonces todo eso se mantiene, ¿no? Y ya el reglamento nos dirá va a ser el procedimiento, porque si ustedes analizan la ley muy poco o casi nada nos habla de cuántos plazos y de cuántas actuaciones se van a dar en esta etapa, ¿no? Entonces, ahí un poco para mantenernos en onda de lo que es la contratación pública o de cómo se desarrolla esta. La etapa de selección, de la cual vamos a hablar de manera un poco más detallada, se va o acá es donde va a existir, ¿sí? Una de la revolución, ¿no? Porque ese enfoque que les decía hoy, ese enfoque de, de modificación, de un enfoque internacional, se va a modificar en la etapa de selección. Y ahora vamos a ver qué cosas que tiene la nueva ley, sí, que no tiene perdón, que tiene la ley actual a la nueva ley que va a entrar en funcionamiento en el mes de marzo. Otra es la etapa de ejecución contractual, que básicamente debemos entender la ejecución contractual como aquella etapa, ¿sí? Que se va a cumplir o que se va a ejecutar los, la entrega de los bienes, ¿sí? O la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Entonces, en esta etapa, casi no se ha modificado mucho, ya que se van a mantener y se van a seguir manteniendo, sí, algunas cosas que tiene la actual ley. Algunas variaciones que se han dado es, por ejemplo, en la ampliación de los adicionales, ¿sí? En el tema, por ejemplo, de garantías, también va a variar un poco las reglas, pero ya será un tema que en el momento o en su momento se desarrolle de manera más precisa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la selección? Y lo interesante es que en la actual ley sí se da una cierta definición o se trata de enfocar qué es la selección, pero en la nueva ley, ¿sí? No se, de frente va a la praxis, ¿no? Vámonos a lo que nos importa, ¿no? Y de frente nos vamos a la etapa de selección. Entonces, ¿qué es la selección? Primero debemos entender que la selección es un procedimiento, ¿sí? Administrativo concurrencial. O sea, no deja de ser un procedimiento administrativo. ¿Y por qué, profe, es un procedimiento administrativo? Porque las partes se presentan a un concurso, ¿sí? Regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, y en la actualidad va a ser algo así, y van a concursar, ¿no? Pero bajo reglas de un procedimiento especial. Por eso, en palabras del doctor Cristian Guzmán y de muchos administrativistas, esta etapa es un procedimiento administrativo concurrencia. ¿Cuál es la norma supletoria en las actuaciones de ejercicio concurrencial? Es la ley, ¿sí? O es la norma, o es la previsión de contratación pública. Perdón, de contratación pública y de la ley del procedimiento administrativo general. Ahora, en la actualidad hay algo interesante, porque los procedimientos de selección se realiza en relación al objeto de la contratación. En la nueva ley, esto no va a variar, ¿sí? Lo que va a variar un poco es la diferenciación que va o las formas que vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de la contratación pública o las diferencias o los tipos de selección
que nuestra norma señala. Por ejemplo, eh, hace una variación bastante interesante que, no vamos a, que vamos a encontrar en la nueva ley, porque va a haber dos formas de procedimientos de selección. Una etapa de procedimiento de selección que se van a llamar procedimientos de selección eh, competitivos, ¿sí? O sea, donde son los procedimientos concurrenciales y hay otros procedimientos que se van a llamar no competitivos, ¿sí? Y básicamente los no competitivos es lo que en la actualidad, ahí no ha habido mucha variación, llamamos como o contratación directa, ¿sí? Aquella contratación que se ha dado en mérito a catástrofes o a desabastecimiento o contratos, por ejemplo, de profesionales que asumen la defensa o de profesionales selectos o especializados en determinada materia. Entonces, todo lo que llamamos contratación directa, en la actualidad van a ser conocidos como los contratos no competitivos. ¿Sí? Entonces, eso como un detalle que me parece interesante desarrollar, ¿no? Y en la actualidad, la determinación del procedimiento de selección se realiza en mérito al objeto de la contratación, ¿sí? Y en la nueva o en el modelo de selección que vamos a tener, ¿sí? En la nueva ley, la regla va a ser la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad vamos a hablar de licitación pública. En la nueva ley vamos a hablar, por ejemplo, de licitación pública para bienes, vamos a hablar de licitación pública para bienes especializados. Por ahí hay una licitación pública abreviada. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque incluso hay una licitación pública abreviada de obras, que también se va a definir, y lo dice la propia norma, de acuerdo a la cuantía establecida en la ley del presupuesto. Entonces, en la actualidad, cómo es el tema? ¿Cómo se determina qué procedimientos de selección voy a utilizar? Dos cosas, objeto y cuantía. A. Objeto, si es un bien, servicio u obra, o cuantía, ¿sí? Y cuantía porque va a establecer los montos determinados. ¿Ves? Si ustedes, acá un pequeño error, debería decir 2024, se me corrió el 5 por ahí, ¿sí? Entonces, en la actualidad, con la nueva, con nuestra norma todavía vigente, ¿cómo se delimita, ¿sí? La contratación pública? Entonces tú ves los montos y también vas a ver si se habla de bienes, servicios u obras. Entonces, en caso, por ejemplo, de licitación pública, se va a utilizar para bienes y obras. Bienes mayores a 480.000 soles hasta mayores, ¿sí? O no tiene un límite, ¿no? No tiene de 2.800.000, licitación pública, ¿sí? En caso de bienes mayores a 480.000 y en caso de obras mayores a 2.800.000. El concurso público solo se va a utilizar para servicios, sean servicios en general, sean servicios de consultoría de obra o sean servicios de consultoría en general. Lo mismo en la actualidad pasa con la adjudicación simplificada, pero algo que vamos a revisar en la nueva ley de contratación pública es que la adjudicación simplificada ha desaparecido. Sí, incluso en la actualidad uno, y esto con conocimiento de causa, se los puedo asegurar, que la adjudicación simplificada es uno de los procesos más manipulados y que atentan más contra las reglas de transparencia, de anticorrupción. Entonces, nuestro nuevo modelo de contratación pública ha variado esto y ha dicho, no va. Y creo que en respuesta a esto,
ha traído algo que se conoce como la licitación pública, ¿sí? Que debo entender va a ser para bienes y que hay una licitación pública que se llama abreviada, ¿no? Porque lo único que diferenciaba. Sí, dos cosas básicas que diferenciaba, en la actualidad se diferencia la licitación pública y la adjudicación simplificada, es que en la licitación pública todas las apelaciones se iban a el Tribunal de Contrataciones del Estado, un órgano imparcial. Pero en el caso de la propia entidad, las apelaciones mayores a 50 UITs se iban al tribunal y las menores se quedaban en la entidad. Entonces esto genera un problema. Oye, señor, si yo mismo califico, es un poco difícil que yo mismo declare la nulidad, pese a que sea incorrecta. Y la otra es que, por ejemplo, en la etapa de consultas y observaciones y la integración de bases, en la licitación pública, ¿sí? Siempre se desarrollaba, se daba un momento, un espacio a que los postores presenten sus observaciones a las bases, presenten sus observaciones al expediente de obra, al requerimiento y digan, oye, señor, esto no va, esto afecta el principio de imparcialidad, de libertad de concurrencia y en mérito a eso se delimitaba una actuación o se variaba. En la actualidad, todas las licitaciones públicas se van a consultas y observaciones. Debo entender que en caso de licitaciones públicas y abreviadas y licitaciones públicas de obras, lo que va a variar van a ser los plazos, ¿sí? Entonces eso es un presupuesto importante, algo que no debemos de olvidar. Eh, entonces, ¿qué más? La adjudicación simplificada desaparece, ¿sí? En la actualidad lo que va a existir, otro procedimiento que no se prevé en la nueva ley de contrataciones con el Estado es la selección de consultores individuales. Algo que tal vez pueda subsidiar eso es el concurso público de consultorías que por ahí existía, ¿sí? Y que incluso hay un concurso público, ¿sí? Para la contratación de expertos, se llama. Entonces yo creo que ese procedimiento va a sustituir a lo que se conocía como la selección de consultores individuales. ¿Sí? Otro es que la comparación de precios y la subasta inversa electrónica se mantiene. Entonces, algo que debemos de estudiar para tanto para la norma actual como para la antigua ley es que se va a delimitar el procedimiento de selección, no se olviden esto, en mérito a dos elementos, en mérito al monto y en mérito, lo vamos a decir así, al objeto. Si vamos a contratar bienes, servicios y obras, van a desarrollarse dicha actuación. Otra cosa que, por ejemplo, va a variar es que en la actualidad se va a trabajar con jurados, ¿no? Va a desaparecer la idea de los comités de selección, sino se va a hablar con jurados y hay otros procedimientos que van a ser conocidas como las modalidades mixtas, que por ejemplo van a ser las compras públicas precomerciales, hay otra que van a ser la Asociación para la Innovación en el tema, por ejemplo, de a lo que se llama precios unitarios y que requiere mucho el tema de reajustes. Va a haber la Asociación para la Innovación y la subasta inversa electrónica, que para mí, y no solamente para mí, sino para muchos expertos, quien habla, la verdad, creo que nunca voy a dejar de aprender, pero para los que escribieron la ley y para los que viven cotidianamente de la selección, ¿sí? O de la etapa de selección y son logísticos por muchos años, el método más eficiente, menos corruptible, más funcional de contratación pública va a ser
la subasta inversa electrónica, porque es el único método o mecanismo de selección que es de manera anónima y que el único mecanismo, ¿sí?, para poder evaluar es el precio, ¿sí? Entonces la subasta inversa electrónica light ha funcionado, hemos podido determinar que es eficiente y que también, ¿sí?, va a ser funcional en la actualidad. ¿Sí? Entonces, eso como algunos alcances para entender cómo funciona y cómo va a funcionar nuestra contratación pública con la nueva ley de contrataciones. ¿Sí? Entonces, hasta acá con estos puntos importantes sobre la contratación pública. No sé si en esta etapa de la clase hay alguna pregunta, consulta, porque si se dan cuenta, estoy tratando de traer las novedades de la nueva ley de contrataciones y estoy tratando de hacer un comparativo, que creo que es el momento, con la ley vigente, ¿no? La ley vigente ya se le está acabando los días de vida, creo que marzo, abril, tal vez un poco más, si se hace una ampliación de plazo para modificar el reglamento, va a traer estas novedades. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, algún eh, presupuesto que sea importante, que tal vez lo pueda aclarar y lo pueda comentar. ¿Sí? Porque de ahí voy a seguir avanzando, voy a seguir hablando de las bases, voy a seguir hablando de qué es importante, de los documentos. Entonces, no sé si pueda hacer comentarios sobre este tema. A ver, voy a dar libertad. Tal vez, no sé si pueden hacer las consultas o preguntas a los organizadores eh, para esta clase. ¿Sí? O hasta esta clase, ¿no? Casi una hora. A ver, comentarios, amigos, o está todo bien. Si está todo bien, me dicen, profe, todo está claro y continuamos. Sí, yo creo que siempre hay preguntas, ¿no? No creo que nada se me haya escapado. A ver, un minuto. Comentarios, preguntas, estimados amigos. Al parecer todo está claro, doctor. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Estamos en las redes sociales o estamos en vivo? No más. A ver, creo que por ahí hay preguntas. Ah, ¿qué va a pasar con las contrataciones menores a 8 UITs? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de las contrataciones menores a 8 UITs? ¿Qué es lo que pasa con las contrataciones menores a 8 UITs? ¿Qué está pasando con en la actualidad? No está en alcance de la ley de contrataciones del Estado, ¿cierto o no cierto? Cierto. Entonces, en la actualidad, las compras menores a 8 UITs, ¿sí? Eh, eh, ya van a estar con la nueva, eh, un ratito, van a estar y se van a llamar compras menores. Hay algo interesante con eso de las 8 menores a 8 UITs. Ustedes saben que en la actualidad dice que el 37% de las compras en el Perú son compras menores a 8 UITs. Eso quiere decir que el 37% de lo que hemos invertido en presupuesto público han sido regulado con las normas menores a 8 UITs. Y esto, de esto no se podría aplicar la ley de contrataciones, si algunos decían de manera supletoria, sino que se regulaba de manera reglamentaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto ya es un hecho, se va a crear una directiva nacional.
¿sí? Y incluso estas compras menores a 8 ITs van a ser subidas al SEACE. Bueno, en la actualidad también deben ser subidas al SEACE, ¿no? Pero y en la actualidad es una obligatoriedad, ¿no? Las famosas compras menores a 8 ítems van a tener su apartado, es más, tienen su apartado en el reglamento y van a estar controladas por la, eh, por el organismo, ¿sí? Y ustedes saben que también en la actualidad la OCE no, va a cambiar de denominación, ¿no? Entonces, en la actualidad, lo que era OCE va a modificarse, ¿sí? Algo que se va a llamar como el organismo especializado en contrataciones públicas eficientes, ¿sí? OEC, así se va a llamar. Entonces, la OCE también varía y estos van a tener control sobre la actuación de contratación pública. A ver, muy bien, listo. Vamos a, creo que se ha desconectado mi, mi, acá hay otra pregunta. Marcia me dice, las SDO, cuando Marcia te refieres a las SDO, estás refiriéndote a la solicitud de ofertas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se van eh, Em, a ver, ¿cómo te lo explico? Porque sí, sí va a haber una solicitud de ofertas, sí, pero va a tener una metodología muy distinta, ¿no? Porque vamos a tener acá ya los compradores públicos que van a regular, porque es parte, ¿no? De la actuación administrativa que tiene que existir la solicitud de las ofertas. Sí, sí, va a mantenerse. No sé si alguien tiene más preguntas, consultas, dudas. Muy bien. ¿Cómo va a ser el tema de los documentos del procedimiento de selección? Ustedes sabían que en la actualidad existen las famosas bases del procedimiento de selección. Bueno, en la nueva ley, ¿sí? También va a existir y los procedimientos se van a llevar en mérito a estas bases de procedimiento de selección que va a tener como finalidad y como objetivo establecer, ¿sí? Las reglas de cada procedimiento. En la actualidad, en el reglamento se ha establecido que se van a establecer, y esto es nuevo, los factores de evaluación adicionales o modificaciones de actuaciones de evaluación. Si se aprueba el reglamento, vamos a establecer, de acuerdo a directivas, debo entender yo, los estándares que van a tener estos factores de evaluación dentro de las bases. Entonces, eso como algo importante que no debemos de olvidar dentro de la contratación pública. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Eh, por ejemplo, algo que eh, ha desaparecido es que en la actualidad lo que se habla
¿sí? Es de las expresiones de interés, ¿no? Esto se utilizaba para contratar eh, mm, consultores individuales y al desaparecer, ¿no? Los consultores perdón, los consultores individuales, ¿sí? Va a desaparecer también el mecanismo, ¿sí? De esta. Entonces, y también en la comparación de precios se ha modificado, ya no va a existir las solicitudes de cotización, o por lo menos el reglamento no lo prevé, ¿sí? No desaparece la cotización, sino que va a ser parte de la propia metodología, ¿no? Entonces, también como elemento que establece las reglas del procedimiento, desaparece. Muy bien. Otro punto que no vamos a dejar por alto es cómo va a ser conformado, ¿sí? el- los procedimientos. O sea, porque en la actualidad, ustedes saben que quien se encarga de evaluar los procedimientos de selección o es el OEC, ¿sí? O son los comités. En la actualidad se va a hablar de los evaluadores, ¿sí? La norma establece que estos evaluadores, o sea, desaparece la, los comités y en la actualidad vamos a hablar de evaluadores. Entonces, todos los procedimientos que son competitivos, ¿sí? Todos los procedimientos que involucran temas competitivos van a ser desarrollados por los evaluadores. Incluso la propia norma establece que va a haber algo que se conoce como oficial de compra, ¿sí? Que van a ser básicamente los compradores públicos, cuyo trabajo va a ser en gran parte evaluar, pero también supervisar, como les comenté, los procedimientos de selección, ¿sí? Y dentro de estos evaluadores, también se van a hacer una suerte de comités en los cuales, como en la actualidad va a haber un experto, que van a haber dos compradores públicos, eso quiere decir que van a haber dos expertos ya de la oficina propia de la dependencia encargada de la contratación y un experto profesional técnico, ¿sí? Y que va a haber, dependiendo del proceso, algo que se llaman los jurados. Entonces, también, entonces va a haber tres formas de evaluadores: los oficiales de compra, ¿sí? Los comités y los evaluadores. Y que básicamente la propia norma establece en qué momento participan, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos actores de la contratación pública. Incluso la propia norma establece cómo va a ser el procedimiento, o por lo menos el reglamento dice que se va a arreglar cuál va a ser el procedimiento para participar a cada uno de estos profesionales, ¿no? Incluso va a haber una suerte de expertos en el procedimiento de contratación pública. Muchas gracias. Expertos en contratación pública que van a ser designados por los comités. Incluso la norma dice que pueden estos ser especialistas. Incluso se puede hacer requerimiento de estos expertos para que puedan participar dentro de los procesos de contratación pública. ¿Sí? Entonces, detalle importante, cómo va a funcionar las actuación de contratos o los expertos dentro de los procesos, ¿no? De contratación pública. Entonces, eso para dejar, ¿no? Algunos alcances de cómo se va a evaluar.
o de quiénes van a evaluar para ser objetivos. Por ahí creo que, no sé si hay preguntas, creo que sí. Y me dicen, profesor, ¿cuál es la nueva ley? Nadia Urbina me dice, profesor, ¿cuál es la nueva ley? ¿Y cuándo entra en vigencia? Bueno, ya lo había comentado, ¿no? Ahora la nueva ley es la 32.069, la 32.069, Nadia. Y se pronostica, lo vamos a decir así, que entre en vigencia, ¿sí? Que entre en vigencia en marzo del 2025. La verdad, yo no es que no le tenga fe al, a la ley, sino creo que va a demorar un poco más su implementación. Sí, yo creo que va a demorar un poco más, pero lo que se pronostica, y si esto va a ser así, para marzo del próximo año vamos a tener que capacitarnos, ahora sí, con todas las reglas funcionales en la nueva ley de contrataciones con el Estado y su reglamento aplicable, ¿no? En la actualidad estamos en el limbo, no nadie, estamos en el limbo del desarrollo de contratación pública y esto es importante para poder entender la naturaleza del mismo. Sí, no sé si alguien tiene otra, otro comentario, otra pregunta en relación a lo que se está desarrollando ahora en clases. ¿Sí? ¿Estamos bien? Doctores, doctoras, muy bien. Básicamente, en el tema de los documentos de gestión, la regla va a ser casi la misma. ¿Por qué? Porque las bases, tanto en la antigua como en la nueva ley, va a establecer cuáles son las condiciones y los requisitos de contratación. Igual que en la actualidad va a establecer cuáles van a ser las condiciones y los requisitos válidos para el sistema o para las actuaciones de contratación pública. También presupuesto válido, funcional y práctico que se va a desarrollar en la nueva ley de contrataciones. Se va a establecer los lineamientos, ¿sí? Que se va a desarrollar para los procesos de selección y para la contratación, ¿sí? Prevista en la norma también. Entonces, eso se mantiene, ¿no? La formalidad de las bases, va a establecer cuál va a ser la regla de jurados, ¿sí? O para utilizar el término correcto, va a establecer quién va a evaluar y cuál va a ser la participación. Otro presupuesto que nos establece la norma es que va a establecer si va a existir expertos, si va a existir comité y cómo se va a desarrollar esto. Entonces, hay muchas novedades, ¿no? En esta norma. Otro, el objeto de la contratación, eso no ha variado. Y eh, en el objeto, algo que, que se va a establecer también, ¿sí? Es que se tiene que delimitar bien cuál es la actuación de interés público. Y esto me parece interesante porque todos dábamos por hecho, ¿no? Que delimitar la importancia, la finalidad del interés público era innato de la praxis administrativa. Pero nos hemos dado cuenta que en la actualidad esto va variando. Otra cosa que se mantiene es que también va a seguir existiendo los términos de referencia en caso de servicio, las fichas de homologación o las fichas técnicas en caso de bienes y los expedientes técnicos de obras en caso de obras se mantiene. Entonces, en esa parte no hay variación, ¿sí? eh, para las actuaciones o para el estudio, ¿no? De la contratación pública, ¿no?
no varía, ¿no? Sigue existiendo términos de referencias, fichas técnicas, incluso, si mal no me equivoco, van a existir las fichas de homologación, ¿no? Que en la actualidad siguen existiendo, ¿no? Las fichas de homologación e incluso los catálogos electrónicos se mantienen, no hay variación en el tema de catálogos electrónicos, se mantienen estos, ¿sí? En la práctica. Otro punto que, que, que no, o que no se ha variado, o es que en la actualidad ya no se va a hablar de los valores referenciales, sino vamos a hablar de los valores nominales, ¿no? Eso, el famoso valor referencial va a desaparecer, y lo que se entiende como valor referencial, en la actualidad vamos a hablar de los valores nominales, ¿no? Esa es la nueva dinámica, la denominación que se va a dar, ¿sí? A los montos pecuniarios referenciales para atender la contratación pública. ¿Sí? Bueno, la moneda en la cual se va a expresar las ofertas, e incluso hay un ítem que habla que dependiendo de la contratación, se podría hacer una variación del ejercicio monetario. Mira qué interesante. O sea, podrían haber procesos en la actualidad incluso se prevé eso, ¿no? Porque no te prohíbe que, por ejemplo, se pueda hacer convocatorias en dólares. No hay norma que te la prohíba, pero esto va a variar, ¿sí? Porque, como les dije, existe un enfoque un tanto extranjero para la contratación pública, que te va a dar la opción, ¿sí? De hacer una variación en cuanto a este punto, ¿no? Y también, ¿sí? Algo que debemos de estudiar y que es importante comentar, van a ser los famosos sistemas de contratación, ¿no? Que incluso en la actualidad es un poco complicado de entender, o como tal, no se le, no se entiende en su totalidad, ¿no? Pero en la actualidad es a eso que llamamos la modalidad o el sistema de contratación, se ha llamado la modalidad de pago, que en la práctica no está mal. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha tratado o qué se buscaba con determinar si en el sistema de contratación la forma de pago, ¿sí? Entonces se mantiene la suma alzada, el sistema de precios unitarios, de tarifas, el esquema mixto se mantiene, no hay una variación, ¿sí? Pero también se han agregado algunos mecanismos, ¿sí? Como el costo reembolsable, que básicamente el reglamento no lo desarrolla. Esto seguro se va a desarrollar ya en las directivas, y algo que se llama los pagos por consumo, ¿sí? Que tampoco se ha delimitado cuál va a ser el mecanismo funcional. Pero lo demás se sigue manteniendo en los mecanismos de contratación, ¿sí? ¿Qué más se va a establecer en las bases, que no ha variado? Por ejemplo, la modalidad de ejecución contractual tampoco ha variado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el plazo de ejecución? ¿Cuál va a ser el mecanismo? No varía, pero algo que tampoco va a variar, ¿sí? Es el método o la fórmula de reajuste. ¿Sí? En la actualidad, el reajuste lo delimita, o se delimitan en las bases
esto se va a seguir manteniendo, ¿sí? Se va a seguir manteniendo en el modelo actual, ¿sí? Los costos de reproducción ha desaparecido, ya no existe, tampoco va a existir porque todo es virtual, y los requisitos de calificación, ¿sí? Eh, tampoco va, va a variar. ¿Por qué? Porque en las bases y también se va a establecer cuáles van a ser los requisitos de calificación y o los factores de evaluación que en la actualidad se mantienen, ¿no? Que cada uno tiene su metodología, incluso ya nos habíamos acostumbrado a dinamizar el cuadro, ¿no? Oye, este requisito es obligatorio, este es potestativo, esto te puede dar un puntaje de tanto, ya, se mantiene, ¿sí? Solo que vamos a delimitar cuál va a ser el mecanismo de aplicación valoratorio en la nueva contratación pública. Entonces, si se dan cuenta, hay bastantes novedades en cuanto de contratación pública queremos desarrollar o estudiar. Me dice por ahí un comentario por interno que no se me escucha. ¿Eso así para todos? ¿No se me escucha, doctores? Sí, se le ¿Se me escucha, escucha? doctor. Ah, ya. Entonces debe ser tu internet por ahí. No sé si hasta acá hay algún comentario o pregunta. Muy bien. Entonces, eh, otra cosa que me parece interesante es el tema el estudio de las garantías. ¿Por qué? ¿Qué son las garantías? ¿Qué buscan las garantías? Porque este es un debate que se da en muchos aspectos. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de las garantías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las condiciones para formalizar los contratos son las garantías de fiel cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el postor tiene que eh, establecer, ¿sí? Las garantías. Incluso en la actualidad, ustedes saben que el fiel cumplimiento, ¿sí? El fiel cumplimiento establecía la retención del 10%. En la actualidad va a existir, va a seguir existiendo el fiel cumplimiento, no es que ha desaparecido. Pero, ¿qué pasa, sí? Si por alguna circunstancia, un adicional o el reconocimiento, sobre todo adicionales, incrementa el monto de la garantía, ¿qué es lo que va a pasar en la actualidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha establecido la norma? Es que también puede ser, ¿sí? Aumentarse proporcionalmente la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, va, si la obra aumenta por adicionales, el fiel cumplimiento también por lógica podría incrementar. En la actualidad, ¿qué pasaba? Si había adicionales, ¿sí? O había, por ejemplo, adelantos, tenían que traer cartas fianzas. Entonces, esto no era tan lógico, sí, que digamos, porque lo que hacía era más una variación, ¿no? Una dilatación de los procedimientos. Porque las garantías cuestan. Entonces, qué bueno que en la actualidad la garantía de fiel cumplimiento puede ampliarse, entonces puede ser mayor al 10%, ¿sí? De manera accesoria, como retención de pagos, ¿sí? También se establece un mecanismo de esta forma. Se establece, por ejemplo, los contratos de seguro, ¿sí? Que no en la actualidad o en la nueva ley, en la actual ley no existen los famosos contratos de seguro, pero que en la nueva ley va a ser, ¿sí? Un mecanismo para poder generar garantías, ¿no? Entonces,
se va a dar las retenciones de pago cuando en caso de obras, sí, el fiel cumplimiento o se puede retener como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias dentro de las contrataciones o en los casos de obras, ¿sí? Entonces, eso es algo novedoso, algo que va a existir y, y se va a dar en la norma o en la norma de contratación pública de o en las reglas, ¿no? de garantías que se dan en la actualidad, ¿sí? Entonces, es algo que no se aleja de la realidad y algunas modificaciones son las que le he comentado, ¿no? Muy bien. Esto desaparece, no existe eh, comparación de precios, lo que sí va a existir en caso de, perdón, en las expresiones de interés desaparecen, no existen, lo que sí va a existir es las solicitudes de cotización en el caso de comparación o el procedimiento de comparación de precios, ¿no? Ustedes saben que la comparación de precios es un mecanismo rápido cuando el producto se necesita de manera inmediata y la oficina o el OEC hace un informe, es un producto que se encuentra en el mercado y que requiere, creo que un plazo máximo de entrega de 5 días y que esto se hace a solicitud de cotizaciones, ¿no? La de menor precio es la que se aplica y la que se desarrolla o la que se debe de aplicar en un procedimiento de selección de comparación de precios. Muy bien, acá justo les he traído, ¿sí? ¿Cuál va a ser la delimitación esto con cada mecanismo, cada funcionalidad y dependiendo de cada proceso que va a tener variantes en los plazos, en la ejecución, en la práctica, va a haber una variación, ¿sí? De estas actuaciones de contratación pública. Entonces, en la nueva ley de contratación pública va a existir algo que se llama la convocatoria. Eso, tutilimundi, todos los procedimientos, ¿no? Licitaciones públicas, en todas sus modalidades, va a existir el mismo mecanismo dentro de el- los concursos públicos, la adjudicación, o sea, una de las actuaciones, salvo, ¿sí? En los procedimientos que involucran comparación de precios, en todos va a existir, ¿sí? Un procedimiento previsto eh, o que va a establecer reglas relativas a la convocatoria. O sea, va a haber convocatoria en todos estos procedimientos. Y también va a haber una etapa de registro de participantes. No se olviden que alguien cuando se registra, ¿sí? Hasta antes de presentar tu oferta, eres participante, ¿sí? Y después de que presentas tu oferta, te conviertes en postor. Sí lo sabían, ¿no? Sí sabían en qué momento alguien se convierte en postor, ¿sí? Entonces, tú te registras en un procedimiento y puedes revisar las bases, puedes observar si están en condiciones del mercado, si es un proceso eficiente, cumple con tus expectativas pecuniarias, entonces te puedes presentar. Pero si este presupuesto no se aplica, si este presupuesto no es previsible y, o no es aplicable, entonces este procedimiento va a tener, ¿sí? Eh, Tú puedes desistir del procedimiento. ¿Hasta qué? Hasta la etapa de presentación de propuestas. Tú presentas la presentación de propuestas, ¿sí? Y ya te conviertes en postor, ¿sí? Algo que también se ha copiado
al modelo actual y que considero que es correcto, es la etapa, ¿sí? De observación o cuestionamiento de las bases, ¿sí? Y como les dije, en la actualidad, todos los procedimientos en obras y en servicios van a tener una etapa de consultas y observaciones, y si tú no estás de acuerdo con esas consultas, vas a poder elevarlas. ¿Qué quiere decir? La elevación es una suerte, creo que es incorrecto, porque no lo es, no tiene esa dinámica de recurso de apelación para que la misma OCE pueda observar esto, ¿sí? Entonces, la OCE puede, mediante la actuación de elevación, porque no es el recurso de elevación, puede observar si la consulta, ¿sí? O la observación que tú has planteado es correcta. Y tú si planteas y la administración pública dice que es correcto la observación que usted ha planteado, entramos a algo que se llama la integración de bases. Si no hay un acuerdo en este punto, ¿sí? Vamos a decir que estamos ante una situación y se apela, o perdón, se eleva, y en esta elevación, si se observa, ¿qué es lo que pasará? Que la O se ordenará que se integren a las bases y la entidad pública no tiene mayor opción o no tiene otra opción que integrar estas bases al procedimiento, ¿sí? Entonces, eso como un punto importante que no debemos de olvidar. Y algo que es novedad, ¿sí? Es que va a existir algo que se llama la etapa de precalificación. Es en las cuales en la precalificación se va a seleccionar en primer lugar a los proveedores que cumplen con la oferta técnica, ¿sí? Y con la oferta económica. Esa es la primera etapa. Señor, usted cumple con lo que estamos solicitando, tiene, no sé, pues la maquinaria, el personal clave, el ejercicio necesario, la experiencia para presentarte, cumples con los requisitos técnicos, excelente, pasas la etapa de precalificación. Y, ¿sí? Pro- Propuesta económica y la norma establece esta etapa donde van a presentar la propuesta económica va a ser definitiva. Es decir, que no se puede, disculpen, que en esa etapa no se puede variar, ¿sí? Entonces, eso como un punto importante, ¿no? En la práctica. Y después, ¿sí? Después de la precalificación, ¿sí? O la segunda etapa de la precalificación, que puede ser adicional, por ejemplo, es en relación, así puede haber un diálogo competitivo, es decir, oye, sabes, tú puedes presentar mejores ofertas. ¿Qué te parece esto? Esto de verdad me genera cierta suspicacia, creo que se tiene que reglamentar de mejor forma para que no haya y no se atente contra el principio de imparcialidad. Sí, porque me genera cierta suspicacia esta etapa que se va a conocer como diálogo competitivo, ¿sí? Que básicamente establece un diálogo con los postores, los evaluadores, ¿sí? Con el fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer necesidades de la entidad contratante. Oye, ¿qué te parece si tú me ofertas algo mejor? No sé, siento que es una etapa o una actuación ciertamente subjetiva, ¿no? Y esto puede establecer una imparcialidad, ¿no? Eso auguro, espero que no, espero que se regule de mejor forma, ¿no?
Y después va a haber una etapa de subsanación de ofertas, o sea, se pueden subsanar las ofertas siempre en cuando sean de forma, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se desestimaban cuando algunos ofertantes, por ejemplo, corrijan un error material, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi un caso y que consideraba que era material en el cual la propuesta, digamos, era 1 millón y por un error de digitación puso 10 millones, o sea, 10 millones era una coma más. Entonces era obvio que lo iban a, a retirar, pero es un error material, ¿no? Entonces decían, oye, eso atenta un poco contra el principio de competitividad ya. Entonces, la experiencia dice, ¿sí? Para que no se genere más defectos dentro de esta práctica, que se subsanen estas actuaciones que van dentro de la materialidad. Y después va a existir la buena pro, ¿no? Y los criterios que se van a utilizar, incluso la norma establece en caso de empates, ¿no? Entonces es una norma que desarrolla muchos más artículos en cuanto a evaluación, pero siento que es un mecanismo más estandarizado, ¿sí? Es un mecanismo más estandarizado, ¿no? Entonces es importante entender, ¿sí? Esta práctica, ¿sí? Eh, eh, en la actuación administrativa. Y ahora hay algo interesante. Muchos de ustedes me preguntaban, profe, ¿y qué va a pasar con las certificaciones, ¿no? Que en la actualidad establecen los operadores de OCE. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, los que van a necesariamente ser certificados o van a estar tienen que estar certificados son los jefes de las dependencias encargadas de las contrataciones y también aquellos que van a ser certificados como compradores públicos. Entonces, si van a haber dos profesionales, uno que sea comprador público y otro que sea certificado, o sea, el jefe, necesariamente va a tener que ser certificados. Lo que pasa es que ahora sí va a haber un curso introductorio, no te van a mandar a la... eh, ya no van a mandarte, ¿no? De frente al concurso y te van a decir, oye, señor, usted vea cómo aprueba su examen, ¿no? Lo que sí va a existir es una suerte de inducción para que se formen más certificadores, ¿sí? O más actores administrativos en la práctica de la contratación pública, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna algún comentario. ¿Sí? Comentario, pregunta hasta acá. ¿Todo bien, doctores? Miguel Meicha. Para la consumación de la contratación se debe pagar alguna comisión como especie de garantía, creo. No te entiendo, doctor. Para la consumación de la contratación, es decir, para que se formalice el contrato, ¿a eso te refieres, Miguel? Para que se perfeccione el contrato. Sí, la garantía es un requisito de formalización, ¿sí? Para cualquier obra, bien o servicio mayor a 8 ítems, se tiene que pagar una garantía, ¿sí? Pero esa garantía no es que se queda la entidad, sino es que garantiza que tú vas a cumplir el procedimiento, porque en caso de incumplimiento atribuible a ti, a tu persona, se te va a ejecutar la garantía. Si usted termina su ejecución de su obra de manera íntegra, de manera funcional, de manera idónea, no hay forma de cómo se te
pueda retener la garantía. Entonces, esto no es algo que me estoy inventando, sino que es algo que se desarrolla en la práctica cotidiana, ¿sí? Entonces, eso como un punto que tal vez pueda servir, ¿sí? Para tu estudio, ¿no? Entonces, igual esto se va a desarrollar con mayor idoneidad, ¿sí? Seguro cuando hablen ya de ejecución contractual, no sé quién será su profesor, que hable de la etapa de ejecución contractual, pero ahí vamos a hablar más o menos cómo ser los procedimientos competitivos y otros que van a ser procedimientos no competitivos. Y he hablado de los procedimientos competitivos. Ahora quiero hablar un poco de, de cómo se va a desarrollar estos procedimientos no competitivos, ¿sí? Los procedimientos de selección no competitivos en la actualidad serían una suerte de procedimientos de contratación directa. Pero ojo, no deja de ser, ¿sí? No deja de ser un procedimiento, ¿sí? De selección. Los contratos directos, profe, son procedimientos de selección. ¿Ustedes qué dicen? En la actualidad, los contratos directos, ¿son procedimientos de selección, sí o no? ¿Qué dicen? A ver, doctores, ¿son procedimientos o no? ¿Sí o no? ¿O son de manera directa? Por supuesto, son procedimientos de selección, solo que no, ¿sí? Tienen un mecanismo de competitividad. O sea, no hay competencia, no hay, oye, ¿quién tiene una mejor oferta? Sino que más bien es un procedimiento que se realiza de manera directa, ¿sí? Eso es importante entender en cuanto a su naturaleza, ¿sí? Muy bien, hablemos un poco de los procedimientos no competitivos. De ahí, en los últimos 10 minutos, podríamos hablar de todas las preguntas, consultas, porque este es un tema amplio y qué bueno que los amigos de Cefocap están haciendo un curso ya introduciéndonos al nuevo esquema, ¿no? Incluso yo les voy a hablar con conocimiento. Hay temas que de verdad, hasta que no se apliquen, no vamos a saber y no vamos a ganar experiencia. En la actualidad, todos los actores de la contratación pública, salvo aquellas cosas que se repiten y que hemos comentado y que va a ser lo mismo, podríamos hablar con conocimiento de causa porque lo hemos hecho, o porque se ha hecho, porque lo hemos estudiado, o porque lo hemos defendido. Pero hasta que no apliquemos la nueva norma, ¿sí? Hasta que no apliquemos la nueva norma, vamos a establecer, ¿sí? Vamos a establecer eh, una una práctica. Estamos hablando de lo que dice el reglamento, de lo que han hablado las opiniones o los estudios que se han hecho, o los dictámenes que ha hecho el Congreso, que ha hecho el Ministerio para la modificación de la ley. En eso nos estamos basando. ¿Sí? Entonces es cuasi literatura lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. Incluso yo creo que el primer año, hasta el segundo año, las actuaciones van a ser eh, previstos, ¿sí? Dentro del ejercicio
de lo que establece la norma, ¿no? Va a ser un tema más literal, diríamos así. A ver, hay una buena pregunta ahí. Y las compras menores, que son menores a 8 UITs, eh, eh, ¿cómo existe las garantías? Si tú revisas el reglamento, y la vez pasada, qué bueno que me has hecho recordar, no establece que para perfeccionar se necesita de un reglamento, o perdón, de una garantía, pero sí establece que en los requerimientos, ¿sí? El área usuaria establece las condiciones de la contratación. Bueno, yo creo que para compras menores a 8 UITs no se va a establecer requerimientos, es lo más seguro, porque es la praxis, ¿no? O sea, sería, pero sí, por ejemplo, va a haber penalidades, por ejemplo, establece cómo se va a resolver los conflictos dentro de la actuación de contratación pública en caso de compras menores, sí, a 8 UITs. Entonces, es algo que las compras menores se están estableciendo, ¿sí? Entonces, volvamos al tema de las compras o de los procesos de selección no competitivos. Entonces, hemos dicho, oye, va a haber, ¿sí? Una actuación de condiciones generales, de condiciones funcionales para la actuación de contratación pública. Eso la sabemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué contrataciones se van a mantener como compras no competitivas y que, valgan verdades, son gran parte de las contrataciones que se dan en el Estado? Por ejemplo, las contrataciones entre entidades, que en la actualidad existe y que básicamente parte del principio de colaboración administrativa, ¿sí? Y que en la práctica va a haber una actuación, ¿sí? Siempre en cuando las entidades, y esto se mantiene, no persigan un fin de carácter empresarial. Entonces, si la administración pública no persigue fines empresariales, ¿sí? O sea, pecuniarios, y se dé bajo el principio de colaboración, de un contrato incluso establece que el plazo máximo de estos contratos de colaboración van a ser de 12 meses, van a poder ser operativos y o funcionales en la práctica administrativa, ¿no? Otros, por ejemplo, van a ser los contratos en situación de emergencia, que en la actualidad también existen, ¿no? Existen los contratos en situación de emergencia y siguen siendo funcionales eh, por la necesidad, ¿no? Caso COVID-19, o situaciones de desastres, ya también son situaciones de emergencia, ¿no? Incluso el tema de desabastecimiento, ¿sí? O sea, cuando un producto deja de existir por una situación extraordinaria o imprevisible en en el mercado, también son contrataciones que van a involucrar, ¿sí? Desabastecimiento, ¿no? Pero lo que se dice o lo que se tiene que acreditar en la actualidad es que esos contratos, ¿sí? Sean delimitados y estén en relación a, y sean de necesidad inminente, que no puedan ser reemplazados, por ejemplo, medicinas, por ejemplo, y solamente, y eso es algo que no decía, por ejemplo, la antigua norma, es que tienen que ser delimitados por un plazo, ¿sí? Tienen que ser previstos por un plazo. Entonces, ese plazo lo establece la propia norma, no tiene que ser por un plazo determinado y que de tal forma que no excedan el tiempo, que no excedan la ejecución, la situación diferencial para poder desarrollar dicha contratación. Otro va a ser el proveedor único, ¿no? Oye, ¿cuántos, por ejemplo, proveedores de satélites existen en el Perú? ¿Sí? Entonces, digamos que en el mercado peruano no exista y es exclusivo o tiene una patente exclusiva,
entonces va a ser a quien se le va a contratar en la praxis o en la práctica administrativa, ¿no? Entonces, esos son los casos cuando se habla de proveedores únicos o cuando los servicios sean, eh, a esto vamos a llamar cuando los servicios, por ejemplo, sean temas relativos a, a servicios personalísimos, ¿no? Artísticos, científicos, tecnológicos, que se prestan siempre por personas naturales. Es decir, eh, por ejemplo, la contratación de un científico que por su experiencia, no sé, tiene un Nobel en determinada materia y el Ministerio de Producción o alguna empresa del Estado o alguna entidad o un organismo del Estado por su propia naturaleza requiera de sus servicios. Entonces, es un mecanismo, ¿sí?, que vamos a establecer dentro de la práctica o de la actuación administrativa. ¿Sí? Entonces, eso como algo que se llama proveedores únicos. Otro van a ser, perdón, los servicios personalísimos. Otro, por ejemplo, van a ser los servicios de publicidad, ¿no? Que hasta que hasta la actualidad existen, ¿no? Incluso han agregado algo que se llama financiamiento público indirecto, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad la OMPE asume gastos de publicidad, ¿no? Entonces algo que se ha cuestionado mucho y que en la actualidad también va a ser contratación directa, ¿sí? No va a modificarse. Por ejemplo, el tema, y esto ya es literal, porque antes no se establecía de manera directa, y esto creo que es algo nuevo, es el tema de los famosos contratos de arrendamiento, ¿sí? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, los contratos de arrendamiento decían, ¿no? En algunos casos, hasta que salió una opinión de OCE que decía, son contratación directa. Y ustedes no saben la cantidad de dinero que el Estado invierte en este tipo de contratos, ¿sí? Contratos que involucran temas de arrendamientos de propiedades privadas, ¿no? Que son millonarias, incluso llegan a millones, ¿no? Bueno, son las reglas, hay que preverlas o hay que cumplirlas. Otro son el tema de la asesoría legal y la defensa de las entidades públicas o de las entidades contratantes, ¿sí? Otro mecanismo que vamos a tener que establecer, ¿sí? Y que, bueno, a la fecha sigue existiendo, que no es una novedad, que son los famosos contrataciones de, especialistas legales. Y por último, o aquellas contrataciones, por ejemplo, esto es nuevo también, que están en contrataciones o contratos resueltos o que han sido declarados nulos y que por la propia naturaleza de la controversia establecen que pueden ajustar el requerimiento a esta contratación, ¿no? Entonces, plenamente válido para nuestro modelo contractual que manejamos, ¿no? Entonces, dato interesante también que vamos a utilizar en la práctica administrativa y de contrataciones del Estado. Por el tema del secreto de las Fuerzas Armadas, también va a ser otro contrato, ¿sí? Compra de armamento o de carácter militar, va a ser una contratación directa, ¿sí? Muy bien, entonces hasta acá con la parte expositiva. Tenemos 10 minutos para ser exactos, para poder absolver las dudas, las preguntas y o consultas que tengan sobre lo que estamos hablando relacionado a la contratación pública. No sé, comentarios, dudas, preguntas, que estoy presto a absolverlas, ¿sí? O o a desarrollarlas, ¿no? No tengan ningún
eh, una vergüenza, sí, que para eso estamos y bueno, pueden hacer algunos comentarios, preguntas que puedan desarrollarse dentro de la práctica, ¿sí? Muy bien. Les espero. Sí, creo que hay la opción de levantar la mano, ¿no? Pueden hacer preguntas de manera virtual, de manera oral. Yo sé que Claro, claro que sí, doctor. Hay la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. excelente. Entonces, tenemos 10 minutos para que levanten la mano y puedan hacer todas las preguntas, consultas. A ver, por ahí Moisés me dice, ¿existe algún porcentaje? ¿En qué, Moisés? ¿En qué existe un porcentaje? Eh, a ver, preguntas, consultas. Permítele el micrófono a Moisés Cachi. Puedes levantar la mano, Moisés. Hay la opción levantar la mano, reaccionar y levantar la mano y puedes hacer tu pregunta. Adelante, doctor Moisés, le estoy habilitando su micrófono para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, doctor. Disculpe más bien. Bueno, no estaba el micrófono encendido y no podía participar. Bueno, la pregunta era con respecto al el tema de que usted habló de una garantía que se deja a partir de las 8 UITs, ¿cierto? En una licitación. Yo lo que quiero saber es cuánto es el monto que se deja a partir, hay algún porcentaje o no? ¿O lo designa la institución pública, los porcentajes? ¿Cómo es? ¿Me escucha, doctor? Perdón, se había apagado mi micrófono. Es el 10%, doctor. Siempre. Solo que en la actualidad ese porcentaje puede ser mayor. ¿Por qué? Porque en el caso de mayores metrados, perdón, de adicionales o, por ejemplo, de adelanto de materiales o de adelanto de obra, que creo que en la actualidad puede ser hasta el 30%, eso es otra modificación, van a poder, ¿sí? Ampliar, ¿no? Ese plazo. En la actualidad no se puede. En la actualidad, por ejemplo, tú quieres un adicional o tú quieres una garantía de materiales, o perdón, quieres que te den adelanto por materiales, tenías que presentar una carta fianza o algún otro mecanismo, ¿no? Entonces eso dilataba a veces el procedimiento. Ya en la actualidad eso ha variado y se va a utilizar otro mecanismo dentro de la selección. ¿Es así, doctor? Muchas gracias, doctor, Excelente, por excelente. la, por la, por la aclaración. Muy bien, no sé si existen más preguntas, consultas. Bueno, conmigo vamos a tener otra sesión hoy por un tema estrictamente académico. Hemos empezado un poco tarde, las disculpas del caso, sí, a cada uno de ustedes, pero el próximo jueves empezamos con puntualidad a las 8 de la noche, ¿sí? 8 en punto. Iniciamos y vamos a hablar un poco sobre la resolución de conflictos, vamos a hablar sobre el arbitraje, vamos a hablar sobre la Junta de Resolución y Prevención de Disputas, los GRDs en la actualidad lo que se conoce, y también vamos a hablar del mecanismo de conciliación, que es un tema bastante interesante para aquellos que están dedicados a la contratación pública. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario, si no, conmigo sería hasta acá y eh,
No sé. Sí, doctor, creo que ya no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Ahí sí, el doctor Miguel nos dejó una pregunta en el Hay chat. una norma que regula el porcentaje que mencioné, está en el reglamento, doctor, y está en la propia ley. Si tú revisas la nueva ley, sí, está en la propia ley, no te preocupes, está en la propia ley. Sería darle una revisión y está en la propia ley. Y en el reglamento, ojo que el reglamento todavía es relativo, puede haber variaciones, sobre todo en la aplicación práctica de la norma. ¿Sí? Muy bien, entonces, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Gracias a mis amigos de Cefocap. Siempre va a ser un gusto enseñar con ustedes. Y gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias,